el campo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Celebrando y contribuyendo a la herencia de nuestra tierra. Un espacio para conocer el origen de los alimentos, de dónde vienen y cómo se producen. Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas. Bienvenidos, queridos oyentes, a el programa El Campo como Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, CEPI. El espacio donde los sonidos de la tierra nos conectan con el legado de nuestros antepasados. Soy Rosa María Bernal Roque y me siento honrada de compartir este viaje sonoro con ustedes. Giovanni. Y yo soy Giovanni Flores Ortega. Con el corazón lleno de alegría, nos sumergiremos en un viaje de celebración, color y tradición. Hablaremos de las festividades que mantienen vivas la historia, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Los saluda Félix Jaime Pineda Vivas desde los rituales sagrados hasta las danzas ancestrales. Cada fiesta es un eco del pasado que resuena con fuerza en el presente. Nuestro tema el día de hoy, las tradiciones en los pueblos originarios, es un tema tan hermoso, tan interesante. Y diremos que las celebraciones y festividades religiosas provienen desde los tiempos prehispánicos. Con la conquista y la consiguiente evangelización, se dio un sincretismo único que logró crear una manera muy peculiar y muy mexicana de celebrar las diferentes fiestas. Ese sincretismo del que hablamos es esa combinación entre dos culturas, tradiciones que se dan combinadas y que resultan en un producto interesante. Hay una gran variedad de festejos que muestran la riqueza cultural y de tradiciones del país, que se celebran casi todos los días del año en diferentes partes y, claro, desde luego, en los pueblos originarios de la Ciudad de México. A lo largo de los meses, durante todo el año, podemos encontrar desde los coloridos y hasta algunas veces irreverentes carnavales que se celebran en diversos puntos del país, hasta fiestas profundamente religiosas como el Viernes Santo, cuando se lleva a cabo la procesión del silencio, que puede llegar a ser tan solemne como la que se realiza en el pueblo de San Andrés Mixquic, o sobrecogedora como en la representación del Vía Crucis en Iztapalapa. Giovanni. Auditorio, maestra Félix, hay algunas celebraciones que han sido nombradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como la fiesta del Día de Muertos, que está tan arraigada en la vida cultural de los pueblos indígenas de México, o la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, que forman parte de muchas de las celebraciones en varias partes del país, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz. La gastronomía y la música forman parte fundamental de todas las celebraciones, elementos que aportan un carácter especial, ya que cada una de las regiones de México cuentan con platillos y ritmos diferentes, por lo que cuando se tiene la oportunidad de disfrutar las diversas fiestas mexicanas, se puede ver la riqueza de la historia y tradiciones del país. Te invitamos, auditorio, a que seas parte de una o varias de estas celebraciones. Vengan, canten, bailen y saboreen y disfruten y asómbrense. Quiero decirles, compañeros, que México es reconocido a nivel mundial como un país megadiverso, pues en nuestro territorio existe una gran diversidad biológica en todos sus niveles, desde los genes, las especies y hasta los ecosistemas. Al mismo tiempo, México alberga una gran riqueza cultural que es el resultado del sincretismo y la reinterpretación entre una herencia prehispánica larga y profunda y el rico legado que nos fue traído de diversas partes del mundo. Es así como la diversidad natural y cultural
se ha transformado a través del tiempo y del espacio para constituir el patrimonio biocultural del que somos parte y con el que convivimos todos los días. En los campos y en las ciudades, en nuestros platillos y bebidas, en la ropa que vestimos, en las actividades que realizamos cotidianamente y hasta en los sitios que frecuentamos. Todo ello refleja las distintas maneras en que las personas convivimos con la naturaleza. Es cierto, Félix, ese patrimonio biocultural de México es un mosaico de expresiones y rasgos culturales de las diferentes regiones de nuestro país, que se recrean de forma individual y colectiva, y que en su conjunto constituyen la identidad cultural de nuestro pueblo. Esto se ve reflejado en las diversas festividades, cada una de ellas con sus particularidades, de acuerdo con el significado de los elementos naturales existentes en cada territorio, porque siempre están esos elementos de la naturaleza, siempre están presentes en esas festividades. México, ya lo decíamos, es un mosaico biocultural en cada festividad. A su vez, nuestro patrimonio e identidad están enmarcados por los cambios estacionales que ocurren a lo largo del año y que determinan la disponibilidad de los elementos naturales que integran nuestras fiestas en cada una de las estaciones. Los pueblos originarios tienen un vasto conocimiento de esos ciclos naturales que se aplicaron en los calendarios agrícolas, en torno a los cuales giraba su modo de vida y que hoy siguen siendo la base de muchas festividades. Por poner un ejemplo, la fiesta de San Miguel Arcángel, que coincide con las primeras cosechas de maíz de temporal. Giovanni. Sí, compañeros, durante las fiestas y celebraciones, nuestras raíces mexicanas se muestran con todo su esplendor. Las festividades nos acompañan a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos y hasta que nos morimos. Están siempre asociadas de elementos de la biodiversidad, tales como plantas, animales u hongos, que se emplean como alimentos, artesanías, medicinas, combustibles, ornamento y ceremonias. Y es así como disfrutamos de nuestra diversidad biológica y de la riqueza cultural. ¿Y tú, auditorio, compañeros, de qué manera celebramos o celebran las raíces mexicanas? En este calendario biocultural demostramos algunos de las muchas festividades que existen en nuestro país. ¿Te gustaría dar a conocer cómo se relacionan la diversidad natural y cultural de nuestras fiestas y celebraciones mexicanas? Félix. Una de tantas es en México el 16 de septiembre, que se conmemora el inicio de la lucha de independencia de nuestro país, movimiento que culminó con el reconocimiento de nuestro Estado, libre y soberano, y que marcó el comienzo por la búsqueda de una identidad nacional, heredada de nuestras raíces prehispánicas y enriquecidas con las aportaciones culturales provenientes de otras partes del mundo. La noche del 15 de septiembre se celebra la tradicional Noche Mexicana, un ejemplo festivo de nuestro vasto patrimonio biocultural, pues nuestras mesas se visten con platillos y bebidas de nuestra gastronomía, como es el pozole, los pambazos, postres, aguas frescas y otras bebidas que reflejan parte de nuestros ingredientes prehispánicos, como el maíz en diferentes presentaciones, los frijoles, las verduras, como son la lechuga, los rabanitos y diversos quelites que, se tienen aún en estos tiempos. También se complementan con ingredientes originarios de otros continentes, como las granadas, las nueces de Castilla o la carne de cerdo. Querido auditorio, cuéntenos, ¿qué elementos de la biodiversidad utilizan en las fiestas patrias? Compártanos fotografías, historias y datos de interés de las hortalizas, animales
y hongos que incluyen en sus recetas, incluso de la vestimenta y tradiciones de la noche mexicana. En la Ciudad de México celebramos aparte otras distintas festividades en los meses de diciembre a febrero, como el Día de la Virgen de Guadalupe en diciembre, las posadas también en diciembre, la Navidad, el fin de año, el Año Nuevo, el Día de Reyes y la Candelaria en el mes de febrero. En las diversas alcaldías de la capital del país encontramos una gran riqueza de elementos de la naturaleza que reflejan la biodiversidad local que integramos en estas festividades. Un ejemplo de ello, el árbol de Navidad. Además, preparamos platillos como los tradicionales romeritos, que por cierto, compañeros, el pueblo de San Andrés Mixquic es el principal distribuidor de romeritos para la Ciudad de México e incluso para la República Mexicana. Así es, maestra. Y bebidas como el ponche donde le ponemos tejocotes, guayabas, canelita, algunos le ponen también piña, delicioso el ponche. Incluso también cambiamos nuestra vestimenta por ropa de lana. Algunas tradiciones nos fueron heredadas, traídas de otros lugares y las hemos adaptado a nuestro contexto biocultural, como son los que ya mencionábamos, los árboles navideños y otras más que han sido una aportación de México al mundo, como la flor de Nochebuena. Y esa flor de Nochebuena, pues hablemos de que en Xochimilco es el principal distribuidor. Ya hay flor de Nochebuena roja, amarilla, Blanca. combinada de dos colores. Hermosísimas esas flores de Nochebuena. Por lo tanto, vemos que los elementos que aporta el campo, que sigue aportando el campo, los vemos reflejados en cada una de las festividades de los diversos pueblos originarios. Cuéntenos, síganos platicando. Queremos también tener esa comunicación con ustedes, radio escuchas. ¿Cómo celebran esas tradiciones en su localidad? Queremos conocer cómo las viven y cómo son las fiestas de raíces mexicanas en sus diversas comunidades. Giovanni. Pues sí, a lo largo y ancho del país, desde la gallinita pinta y el cabrito del norte, hasta la cochinita pibil y los tamales del sur, que ya me abrieron el apetito, maestra, pasando por los pozoles de los estados del centro, sigamos construyendo un mosaico del patrimonio biocultural de nuestro país. Y bueno, compañeros, auditorio, al hablar de las tradiciones de los pueblos originarios, comentaremos que son un conjunto de rituales, creencias y prácticas culturales que han sido transmitidas de generación en generación. Es la famosísima tradición oral, maestra. Así es. Reflejando su conexión con la naturaleza y son parte de la identidad cultural. Los pueblos originarios son increíblemente diversos, con una enorme variedad de tradiciones que varían según la zona y ubicación de dichos pueblos. Esas tradiciones incluyen rituales, danzas, ceremonias y expresiones artísticas que reflejan su relación estrecha con el entorno natural y espiritual. Algunos elementos comunes en las tradiciones indígenas son rituales y ceremonias. Muchos pueblos originarios celebran ceremonias diversas. Félix. Sí, es muy interesante ver todas estas referente a las tradiciones y como tú ya comentaste, son de diferentes, ahora sí, en las localidades que son una misma tradición, la festejan de diferente forma, pero sigue siendo una tradición como tal. En México el Día de Muertos, Todos Santos, como se dice ya en otras, bueno, en diferentes partes, o Chantolo, engloba varias celebraciones cuyo motivo actual es el de recordar y celebrar a los fieles difuntos. En base a esto hay muchas anécdotas, quiero decirles, muchas anécdotas de todo esto referente a el Día de Muertos. Quiero decirles que el Día de Muertos se festeja o conmemora
de forma muy distinta en todo el país, ocurriendo generalmente los días 1 y 2 de noviembre, pero empezando desde el 30 de octubre. Cuéntanos, auditorio, ¿cómo celebran el Día de Muertos en tu localidad? La idea es que nos compartas elementos de la biodiversidad que se emplea en Día de Muertos en tu localidad y cuéntanos por qué son importantes para ti o tu familia. Puedes compartirnos fotografías y datos de interés, ya que como les digo, esto es muy interesante y es digno de ver todas estas tradiciones que tenemos en nuestro México. Muy cierto, compañeros. Por ejemplo, ya yéndonos un poquito a días anteriores, el 29 de septiembre que recién acaba de pasar, marca el inicio del Chantolo, del que acabas de mencionar, Félix. Esta voz Chantolo proviene del náhuatl chantolón y del latín sanctorum, que significa en español de los santos, para señalar la fiesta de todos los santos o de las ánimas. Según la tradición, este día Mictlantecutli y Mictecacihuatl, dioses del inframundo, abren las puertas del Mictlán. Juntos pueden regresar al Yolistli, que es el mundo de los vivos, y estar con sus seres queridos. Ya con el mestizaje, las tradiciones prehispánicas se fusionaron con las católicas, el llamado sincretismo, por lo que este día 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel, se consideró como el momento de colocar la primera ofrenda y encender copal en cada una de las casas. Así es, maestra, este 29 de septiembre, en el pueblo de San Andrés Mixquic, en esta fecha se colocan flores en el panteón y se solicita al dios cristiano, en este caso a San Andrés Mixquic, que es el santo patrono del pueblo, y a los dioses ancestrales que permitan a los difuntos bajar a la fiesta, misma que continuará hasta el 2 de noviembre. Al mismo tiempo, es una invitación a nuestros fieles difuntos para que nos visiten. Pero no nomás es una sola invitación, hay dos invitaciones y la segunda ofrenda es el 18 de octubre, que es el día de San Lucas, donde se ruega que se dé permiso de bajar a las personas que fallecieron en desgracia. Félix. Fíjate, Giovanni, compañeros, que es muy interesante esto porque esta tradición de ir a la iglesia antes que se le va a pedir permiso para que ahora sí que los fieles difuntos visiten a las casas, es muy interesante porque es una tradición muy arraigada, porque van desde los niños acompañados con sus papás, con sus familias, y es una devoción muy grande porque todos ayudan a limpiar, bueno, las tumbas, a llevar las flores. Es una convivencia muy bonita, compañeros, de ver todas esas tradiciones que aún se conservan. Ahora hablaremos de las danzas y música. La música y el baile son esenciales en las celebraciones y rituales, utilizados para contar historias y fortalecer el sentido de comunidad. Continuando con las fiestas y tradiciones del pueblo de San Andrés Mixquic, este pueblo cuenta con 4 barrios, el de San Agustín, San Bartolomé, Los Reyes y San Miguel, además de 2 colonias de nombre Santa Cruz y la otra que recientemente se acaba de formar, pero que ya está muy grande, es de San Ignacio. En cada una de sus fiestas, en honor a cada santo de estos barrios, así como del santo patrono del pueblo que es San Andrés, las mayordomías se encargan de realizar la festividad comenzando desde un día antes por la noche, donde preparan de cenar un guiso tradicional de muchos lugares de México conocido de nombre la pancita, por lo que se denomina a esta actividad la panceada, así se le nombró porque pues ya la tradición es vamos a la panceada, llegando las familias de los mayordomos a compartir los alimentos y también todo aquel habitante del pueblo que así lo desee. Últimamente quiero comentarles que ya se invita a más gente y mucha gente convive ya con esta tradición, que sabe que son las fiestas, por ejemplo, de los barrios
y se invita a la gente para que se haga más grande esta festividad. Es una tradición, fíjese que pues que ya está tomando más fuerza porque ya no solamente los pueblos de la zona, sino que ya pueblos de más lejos, como es ahora que vienen a invitar a pueblos como Culhuacán, que nunca, bueno, nunca llegaba hasta allá de la gente por el retirado del trayecto, pero ahora que ya llegan a convivir tanto ellos como nosotros a sus festividades y a sus tradiciones. El pueblo de Culhuacán, el que Sí, está por aquí por exactamente Tasqueña. por Tasqueña. Ah, Ujú, mira nada más, qué ujú. interesante. Que son pueblos originarios de la Ciudad de Exactamente, México, ¿no? sí, pero que le Así digo es. que no llegaban mucho allá y que ahora ya se está extendiendo esta tradición y ya llegan a convivir tanto ellos como nosotros a sus festividades. Sí, porque yo sabía que invitaban a los pueblos vecinos, Exactamente. Tetelco, incluso Ujú. Tezompa, que ya forma Ayotzingo. De parte del son Estado de México, los más Ayotzingo, cercanos. los más cercanos. Incluso hay un día en específico que los reciben Ujú, para que lleguen y los invitan también a comer. Y llegan exactamente. también con su santo patrono, ¿sí? Ujú, Bueno, continuando con el tema, compañeros. Al otro día de la panceada, ya la fecha en que se festeja al santo de cada barrio, se realiza una misa por lo regular a las 8 de la mañana y otra más a la 1 de la tarde. En estas misas, a su término, toca una banda de música. También en ocasiones mariachis, ¿eh? Cuando ya hay un poquito más de dinerito, pues se Y llevan al se hace la mariachi. fiesta, maestra. Y como algo adicional, previamente se organiza el grupo de muchachas a preparar a un grupo de niñas, a las que se les denomina dancitas, para que dancen, bailen melodías en honor al santo que se festeja. ¿Les ha tocado observar eso, Sí, compañeros? sí, claro. sí. De igual manera, se invita a comer a todos los habitantes del pueblo en la casa del mayordomo presidente, donde continúa tocando la banda de música. De verdad que es una fiesta enorme, con comida, con música. Un elemento más de estas tradiciones es su conexión con la naturaleza. Estas prácticas son parte de la identidad cultural de las personas y además les ayudan a forjar un sentido de conexión con su mundo. Las fiestas y celebraciones de los pueblos originarios se han caracterizado por ser eventos donde participa toda la comunidad. Es una actividad comunitaria, importantes para conectar a las personas con la naturaleza, con su hogar y reforzar su identidad. Giovanni. Sí, estas prácticas, ya lo comentaba usted, ayudan mucho a las comunidades a crecer culturalmente y sobre todo revitalizan la expresión cultural y apoyan al bienestar social y emocional de los pobladores. Por otra parte, existe una conexión de estas festividades con el campo, con sus tierras, con agua, con los recursos naturales, ya que también estas fiestas se consumen las hortalizas que se siembran en la temporada. Y se da gracias por las lluvias que permiten que el campo produzcan toda la diversidad de cosechas, maestra. Y ahora, otra de las tradiciones que a mí me encanta, me fascina sobre todo, porque son recuerdos que uno lleva, porque alguna vez hemos tenido una pérdida muy cercana y duele, ¿verdad? Y sobre todo, pues quiero hablar sobre el culto a los fieles difuntos que se celebra en San Andrés Mixquic, el Día de Muertos, una fiesta pues muy solemne, una fiesta de mucho respeto, mucho misticismo. Esta tradición es todo un rito y representa un gran acontecimiento importante para los habitantes de Mixquic, quienes inician los preparativos con meses de anticipación. Compañeros, en algunas familias, 2 o 3 meses antes, las mujeres comienzan a bordar los manteles que van a poner en la mesa de la ofrenda, las servilletas. También empiezan a comprar los trastos de barro y utensilios dedicados especialmente a los muertos. Félix. Sí, tienes razón. Como víspera de la celebración, el día 29 de septiembre, se limpian las tumbas y se colocan flores en honor a San Miguel Arcángel.
quien al vencer al diablo se convirtió en abogado de las ánimas y también como una invitación a nuestros difuntos para que los visiten. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, pero es muy importante recordar. Aproximadamente una semana antes se van y se limpian, se lavan los pisos de los panteones, se limpian las casas de rincón a rincón, con el objeto de recibir dignamente, con amor y respeto, a nuestros parientes difuntos. 2 días antes se coloca en un lugar alto de la entrada de la casa la estrella de las ánimas, siendo esta una especie de farol que realizan los propios habitantes de este pueblo, colocándole un poco adentro, ya sea de la casa o si es un callejón, cerca de la puerta. Con esta se indica a las almas que en esa casa sí se cree en ellas y se les está esperando. De hecho, quiero decirles que se esmera a la gente en hacer sus propios faroles. Antes llegaba uno y los compraba uno, pero ya mucha gente le pone de su propia mano, ahora sí que el entusiasmo para hacer estos faroles. Sobre todo de carrizo o los palitos de bandera, maestra. Exactamente. Sí, me ha tocado hacerlos y puede ser con papel de celofán o puede ser con papel de China. China, importantísimo. La comunidad de Mixquic promueve esa parte y sobre todo los niños. Están súper apurados por poder hacer una estrellita Sí. que ya cuando se termina se forra y finalmente se le pone un foco. Pero ¿no se acuerdan ustedes de los famosos chilacayotes? No, sí. Ah, caray. Yo les presumo, en mi casa, en mi patio, cada año crecen chilacayotes. Claro, cómo no, y también es parte de la tradición Exactamente. y enseñarles a los niños que escojan el chilacayote más grandote. Se le deja un pedacito del rabo, se le saca todo lo interior Sí, con con- una cuchara, de preferencia, se le raspa. raspa. ¿Y cómo cuesta, No, sí cuesta. Porque tiene un líquido que te irrita las uñas. Las uñas, sí, arden ¿Sí? las manos. Sí, entonces hay que sacarle todo el interior y formas la calaverita con un cuchillo, los ojos, la nariz, la boca, y después le ponemos, ¿qué creen? Una velita dentro. Así es. Ya dentro de un momento platicaremos sobre nuestra hermosa tradición del 1 de noviembre, que es el Día del Campanero. Para eso se utilizan estos Así chilacayotes. es. Fíjese, ahorita que habló que se limpian los chilacayotes, maestra, quiero comentarles, auditorio, que es muy rico el chilacayote y no se desperdicia nada porque a la hora de limpiar todo el gabazo que se saca, Las Las pepitas. pepitas. Las no, pepitas. bueno, todo completo, Ajá. aparte las pepitas y aparte completo el gabazo, como a la hora de sacarlo es tierno, ve que la semillita es fresquecita, se pone a cocer con canela y piloncillo y no Sí, quiero claro. decirles que es El famoso cosa chicualole. riquísima. No, pero ese Pero es solo con la nada calabaza. más, Ah, porque con la ese calabaza. es preparado, pero este nada más con el gabazo, puro gabazo, ya. gabazo. Del Pre- chilacayote. Exactamente. Chilacayote. Directo a la cazuela con piloncillo. No, es una Canela. cosa y Un canela. manjar. Exactamente. Los Pues lo voy invito a hacer. a prepararlo, auditorio, y ustedes. Que de para hecho que también se vean que- representa en la ofrenda, ¿no? Exactamente. Y tan fácil que es y una cosa riquísima que ya quiero comer. Y es un producto del campo. Del campo. Exactamente. Tengo entendido que también se puede preparar agua de chilacayote. Sí. Ah, caray. Dulce cristalizado de chilacayote. Dulce Sí. cristalizado, sí. Sí, lo que decía el compañero es utilizar todas las partes del Sí. chilacayote sin que se vayan a la basura, ¿sí? Bueno, continuando y platicándoles sobre esta bella tradición del Día de Muertos, diremos que esta se da inicio en el pueblo de San Andrés Mixquic desde el día 28 de octubre, fecha en que se dice que les permiten a las almas de las personas que murieron en accidente visitar a sus parientes vivos. Para recibirlas, las familias colocan en un altar familiar un plato con sal, un vaso con agua y una cera. Además, por la noche se reza un rosario. Algunas familias inician el culto ya en forma el 31 de octubre a las 12 horas del día, cuando
El campanero, que es el señor que se encuentra en la torre de la iglesia, repica las campanas para anunciar que las ánimas de los niños vienen llegando y en las casas se disponen a recibirlas. Se les prepara un altar con trastes diminutos, platos, jarritos. Sobre este altar se coloca un platito con sal, un vasito con agua, flores blancas que significan la pureza del alma de los niños. Flores blancas de alelí que tienen un aroma, un aroma exquisito, estas flores, y que se siembran en los Sí, campos, aún se sigue en las sembrando. chinampas Chinampas, del pueblo de claro. San Andrés Mixquic. Además, se encienden los cirios blancos y se impregna la casa de copal, del humo del copal y del incienso. También se les pone un petate en el piso para que ahí descansen y jueguen los angelitos, o sea, las ánimas de los pequeñitos. De la misma manera, se hace un camino con pétalos de flores blancas desde el zaguán de la casa hasta el fin del altar, indicándoles el camino. ¿No es así, Giovanni? Es muy correcto, maestra, y continuando con el itinerario cultural, a las 3 de la tarde repican de nuevo las campanas que anuncian el momento de la oración. Comentarles que unas campanas que son únicas, yo no he escuchado los repiques que sean igualitos a la iglesia de San Andrés Mixquic, como las que tenemos nosotros de verdad. Y bueno, donde quiera que vemos o escuchamos esas campanas, sabemos que es Mixquic. Se coloca fruta en el altar, también se colocan panes, tamales de dulce, tamales de carne de puerco, de rajitas, que es sabrosísimo, maestra. El famoso chocolate, también muy sabroso. El mole con el guajolote y juguetes de barro con figuras de un perro xoloscuincle. El día 1 de noviembre, a las 12 del día, se escuchan 12 campanadas que nos indican que los niños regresan al lugar de donde vinieron y son despedidos de manera solemne y muy respetuosa, maestra. Todo es con respeto, todo se hace con respeto, y la gente ya le va enseñando eso a sus hijos. Eso es lo importante de esta tradición para que no se pierda. El que les enseñen a que participen en todo este ritual. Porque los niños son como esponjitas, los niños aprenden. Y hoy en día nos han contaminado otras tradiciones, otras costumbres, como el famoso Halloween, que nada que ver con nuestra tradición. Comentarle, el Halloween en Mixquic solamente se ve por televisión, porque los niños del pueblo aún preservan las tradiciones. La escuela ha sido una promotora fundamental en el sentido de la cultura, que a los niños de la comunidad los exhorta a participar en poesía, en declamaciones, en hacer ofrendas, y todo eso los niños pues lo absorben, ya lo decía usted, y eso lo hace diferente. El Halloween queda muy por atrás y aún todavía ha costado mucho trabajo, pero en Mixquic preservamos aún todavía las tradiciones, ya decía el chilacayote, y el lugar de Halloween pues es el famoso campanero mitamal, maestra. Ahora, siguiendo nuevamente con el tema, se escuchan las campanadas que empiezan a doblar para indicar que ya vienen las ánimas de los adultos. O sea, se van los niños y vienen los adultos. Las flores blancas son sustituidas por la flor de 20 pétalos, cempasúchil. El camino es ahora de pétalos amarillos y el altar se adorna con más flores. Se eleva una oración por las almas de los grandes. En la mesa del altar se coloca un plato con sal, un vaso con agua, candeleros, cirios grandes en el petate, en el que se pone parte de la ofrenda dedicada a los adultos. En ese momento también solemne se encienden las ceras, una por cada difunto, y al mismo tiempo se nombra a la persona a quien se le ofrece. Maestra, es muy importantísimo resaltar que estos elementos son indispensables, fundamentales e importantes en una ofrenda, porque la sal pues simboliza la purificación del alma. El agua pues mitiga la sed efectivamente del difunto, maestra. Y sobre todo pues la cera, estamos alumbrando el camino de las ánimas.
y recordar que mi abuelita, que en paz descanse Carmela, tenía la costumbre, y yo creo que todas las personas, aún todavía en Mixquic, los que somos partes de esa comunidad, somos testigos de cómo la gente aún sale, están escuchando las campanadas, el camino de los pétalos amarillos, y están tocando con una cazuelita y llamando el nombre del difunto para que puedan pasar a la casa, maestra. Y también se prende el sahumador. El sahumador, que es parte En ese fundamental. momento, que precisamente dices tú, están las 12 campanadas, salen con el sahumador, le ponen copal, le ponen incienso y empiezan a sahumar el camino, invitándolos, diciéndoles, pasen, esta es su casa. En ese momento nuestro pueblo, la verdad es que se convierte pues en una mezcla de aromas, el copal, el incienso, las flores, las luces, el olor a pan. Sobre todo yo vivo muy cerca de la panadería y todo el mundo hace pan en sus casitas. Qué hermosísimo aroma. Y de verdad que o sea, es aroma. maravilloso y sobre todo como seres humanos nos sensibiliza porque recordar a alguien que estuvo tal vez con nosotros en un momento y que solamente tenemos la dicha de poder recibir cada año, pues es el momento de tan solemne y de mucho respeto que reitero, las abuelitas también pues platican hoy en día con el difunto. Yo a lo mejor no tenía, cuando era yo niño, todavía, pues razón, ¿verdad? Y veía yo que platicaban y yo le decía, mi abuelita está loquita porque está hablando solita, pero no, está hablando con sus hijos, con su esposo. Y de verdad que es algo pues maravilloso que aún todavía tenemos nosotros como habitantes de Mixquic, esa forma de acercarnos, de poder convivir, de poder expresarnos, de poder pues contarles todo lo que nos pasó en el año y de recibirlos como se merece, maestra. Claro, claro, porque nosotros seguimos creyendo que las ánimas de nuestros difuntos nos visitan. Nos preparamos, como cuando hacemos una fiesta para los vivos, nos preparamos para limpiar la casa, arreglarla y ya en el momento, pues hasta preparar sus guisos favoritos. ¿Por qué? Porque para nosotros pues es una alegría enorme saber que mi mamá, mi hermano, mi papá, que ya murieron, pues ese día en específico van a estar ahí presentes. Imagínate, ¿a quién no le da gusto tener a un ser querido en esos momentos? Claro, y sobre todo en Mixquic no solamente se festeja a la muerte, también a la vida. Sobre todo porque los muertos no están muertos, están vivos porque aún todavía permanecen en nuestra mente y en nuestro Y en nuestro corazón. corazón. Muy cierto, Giovanni. Exactamente, Félix. es muy interesante todo esto y es una tradición que aún se sigue en los pueblos. Más arraigada, como dices tú, ahí en el pueblo de Mixquic, porque ya para la elaboración del pan ya es una tradición que ya se quedó en el pueblo, porque ya lo preparan de diferente forma y hecho en casa. Hecho en casa es ya una tradición que ya se quedó en el pueblo de Mixquic. Siguiendo con nuestras tradiciones, antes de las 3 de la tarde en la mesa se coloca más fruta, especialmente de la que hay en temporada. Alimentos, pulque, mezcal, si es que el difuntito lo acostumbraba en vida. Y el tradicional pan, como habíamos hablado, que por lo general es elaborado por la misma familia, poniéndole pues mucho esmero. También en el petate que se encuentra a pie de la mesa se pone parte de la ofrenda, como es ropa, herramienta que utilizaba el difuntito, de la que seguía utilizando en los campos cuando vivían. A las 7 de la noche, el doblar de las campanas señala la hora del campanero. El campanero, Giovanni, Es que hemos venido anunciándoles. Fíjese que es una tradición que aún persiste y que ojalá y dure por más tiempo, ya que los niños y jóvenes en grupos, llevando una campana y un costal, tocan la campana en las puertas de las casas de parientes y amigos. No solamente de parientes y amigos, sino aunque no los conozcan, llegan y tocan la campana en las puertas de las casas y cantando este verso que dice: campanero mi tamal, no me den de la mesa porque me hace mal. Imagínate qué tradición escuchar esto.
ya lo platicábamos. Esto es nuestro país, nuestro México, nuestro pueblo. El Halloween no existe, existe el Nada campanero que mi ver. tamal. Y sobre todo, o sea, maravilloso. Yo fui parte también de cada año como niño, como joven, hoy como papá, como adulto, pues aún todavía andamos de campanero, Exactamente. jalando, incitando a los jóvenes, motivando a los jóvenes, a los niños, a que preservamos esta hermosísima tradición, maestra. Y cuando terminan de rezar ante la ofrenda, porque eso es lo que llega a hacer los niños que llevan esta tradición del campanero, terminan y cantan otro verso. ¿Les parece que lo cantemos los tres? Sí, a Ahora, ver, claro que sí. exactamente. A las ánimas benditas, les pondremos sus velitas. Campanero mi tamal. ¡Ay, qué hermoso! Fíjense qué bonito. Sí, qué Esa es una hermosísimo. tradición ya, como les digo, ya arraigada y qué bonito, porque ya a la hora de escuchar se siente una alegría. Sí, claro. Una alegría que no podemos describir aquí al auditorio, pero que los invitamos a visitar el 2 de noviembre o desde el día 1 para vivir nuestras tradiciones en el pueblo y sentir esa alegría que nosotros sentimos. ¿Y qué creen? Aquí no, nada de pedir dinero, no se pide dinero. Aquí, al terminar de rezar, les da los anfitriones, los señores de la casa, les reparten fruta, pan, tamales, no de la mesa, porque acuérdense del verso que dice que no le den de la mesa porque les hace mal, sino ya tienen previamente preparado en bolsas lo que les van a obsequiar a los campaneros, que así les dicen a las personas que van a ir a los campaneros. La representación de la cargada del muerto, que también forma parte de la identidad cultural de Mixquic. Ya ve, hay una cajita simulando un ataúd, hay una persona viva que se mete adentro del ataúd y todos se visten de calaveras, y hay una persona que le hace como de la viuda. Y bueno, es una crítica cómica que se le hace a la muerte, y también van de casa en casa pidiendo la calaverita, maestra. Sí, es algo que se ha ido agregando a la tradición original. También, acuérdense que estamos platicando de la elaboración de los chilacayotes. Pues precisamente en esta tradición del campanero, llevan en su mano, le cuelgan algún alambrito, algún hilo, para que llevan el chilacayote ya formado de calavera con su velita dentro, y pues es una imagen exactamente, se ve precioso hermosa, verlos hermosa. en la familia reunida y todos con sus velitas ahí cargando y con el chilacayote. sí, exactamente, el chilacayote es lo que le tienen da el que verlo, colorido. Público oyente, de verdad, tienen que ver y vivir estas tradiciones para que se den cuenta de lo solemne, del misticismo, del respeto que se le tiene a la muerte y a la vida, como decías, Giovanni. Bien, siguiendo con la cronología, pues ya estamos el día 2 de noviembre, ahora nuevamente a las 12 del día se escuchan las campanadas, 12 campanadas, que nos indican que las ánimas de nuestros difuntos ya se están retirando, ya los estamos despidiendo. Ese mismo día, aproximadamente a las 6 de la tarde, desde las 5, también desde las 5 de la tarde, las familias se preparan para ir al panteón, que por la mañana ya fue arreglado y limpiado y colocado, ya le colocaron flores. En la tardecita ya llevan velas, veladoras, el sahumador, el sahumerio, el copal, y se dirige la gente al panteón, donde van a alumbrar el camino de regreso de sus seres queridos. Esta ceremonia es llamada la alumbrada, y a través de todo el panteón, en todas las tumbas, se coloca uno a uno los cirios para cada difunto. En cada una de las tumbas, también en ese instante, se hacen oraciones para despedir a los muertos. Y
ese humo que se va esparciendo a través del cielo, ese humo originado por el incienso y el copal, nos da un ambiente lleno de misticismo y ese aroma se combina con el aroma de las flores y es algo de verdad tan, tan hermoso. Maestra, contemplar esa maravilla del día 2 de noviembre en el alumbrado, subirse en las partes altas del panteón y sobre todo pues disfrutar, ver, pues se asemeja a un mar de lucecitas impresionante, maestra. Parecen luciérnagas. Luciérnagas. Para ese Exactamente. entonces el cielo está despejado y una luna impresionante, maravillosa y sobre todo el deleite y el disfrute de las familias despidiendo a las ánimas es impresionante. Y sí es impresionante y deja decirte que, como dicen ahí, que la mejor luna es la de octubre. La de octubre. Ya no es octubre, es 2 de noviembre, pero qué luna tan impresionante como dices. Y luego ver el misticismo de todos los panteones con velas, el saumerio, no, es impresionante todo esto. Esta ceremonia, maestra, compañeros auditorio, representa uno de los momentos más solemnes y místicos de rito a los fieles difuntos, donde se crea un puente entre la vida y la muerte. Finalmente, el día 3 de noviembre, la ofrenda se comparte con las familias y amigos. Es un momento de convivencia fraternal en que los habitantes intercambian pan, fruta y tamales. Al llegar a la casa, conversan sobre cómo les fue en la celebración. Es un momento de convivencia fraternal en que los habitantes intercambian los elementos de la ofrenda y dicen: compadrito, aquí te traigo esto que las ánimas benditas dejaron para usted. Y los de las casas les dicen: llévense ustedes esto, compadrito, que también les dejaron en esta casa las ánimas benditas. A este evento, maestra, compañeros auditorios, se les llama dar la calaverita. A pesar de los desafíos que enfrentamos, como la globalización y la pérdida de territorios, muchas comunidades indígenas continúan practicando y revitalizando sus tradiciones. Esto incluye la documentación de sus prácticas, la participación en festivales culturales y el diálogo intercultural para promover la comprensión y el respeto por la preservación de su patrimonio cultural, maestra. Sí, pues qué tradición tan bonita, quiero comentarles, auditorio, compañeros. Es una de las tradiciones en todo México, pero que en Mixquic se ha arraigado de una manera muy tradicional. Las tradiciones de los pueblos originarios a través de sus rituales, danzas y expresiones artísticas no solo preservan su identidad cultural, sino que también contribuyen a la diversidad cultural de la Ciudad de México. La comprensión y el respeto por estas tradiciones son esenciales para apoyar a las comunidades indígenas en su lucha por la preservación de su patrimonio cultural y tradiciones. Quiero decirles que esto ya es es un patrimonio no solamente del pueblo, sino ves que en Michoacán también se realiza, en Guerrero, pero quiero decirles que Mixquic ha tomado una real fuerza del culto a los muertos. Así es, esta tradición del Día de Muertos ya está considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Quisieran comentar alguna experiencia que les haya sucedido en esos días, compañeros? Bueno, como experiencia, yo le preguntaba a un periodista que se llama Francisco Santana. Es que a mí me llama mucho la atención porque en esos días Mixquic es así como que el parteaguas de los medios de comunicación y tiene que haber algo que les llama la atención a ellos. Sobre todo la comunidad pues vive como se debe de vivir, o sea, con el respeto. La gente está ocupada en poder hacer las cosas, tanto la comida, tanto poner la ofrenda. Pero yo le preguntaba al reportero Francisco Santana por qué Mixquic es importante, o por qué cada que él sale al aire en un canal de televisión de noticias, lo hace con una forma de mucho respeto, lo hace de una forma amorosa
incluso ya está muy arraigado a la comunidad. Yo le preguntaba por qué, y ¿saben cuál fue la respuesta? Saca su teléfono celular y me enseña una imagen, una Una foto. fotografía del día 2 de noviembre. Precisamente hablábamos del alumbrado. Una imagen que a simple vista dije, pues es el alumbrado, pero viéndolo ya así, ya más detalladamente, veo la tumba, veo a los familiares que están con una cera, con ceras prendidas, y sobre todo el humo que está quemando el copal y el incienso, y forman una silueta. Pero o sea, una silueta en donde ¿En se puede serio? apreciar a una señora con rebozo abrazando a un niño. El humo va formando esa figura, Formó formó esa esa figura. figura, formó esa figura. Yo cuando la veo, pues la verdad me fui para atrás porque dije, wow. Y cuando él me dice, este es tu pueblo, esto es el Día de Muertos y esto es Mixquic. Una fotografía que la verdad me conmovió mucho porque efectivamente el espíritu se manifestó de una señora pues ya grande, se ve un rebozo, pero se le ve bien la cara, se le ve bien al niño incluso cómo lo abraza. Y me dice, esto es Mixquic, esto es Mixquic, maestra. Y es cierto, Giovanni, los que de verdad llevamos a cabo en el pueblo de Mixquic esta tradición, creemos que sí es cierto, que sí nos visita el alma de nuestros difuntos, que sí están con nosotros esos días, que les es permitido bajar o salir del lugar donde están y convivir con nosotros. Algo bello. Fíjese, Quisiera comentar lo siguiente y ahorita nos haces tu comentario, Félix. Queridos radioescuchas, público que nos está escuchando, la tradición del Día de Muertos en Mixquic se vive en las casas, así como les hemos venido platicando y narrando según la cronología, cada uno de los días, lo que se va realizando. Esa tradición se vive en las casas y el 2 de noviembre en el panteón, terminando con la alumbrada. La fiesta del Día de Muertos no es la que se vive en las calles, porque ya se ha distorsionado un poco diciendo, bueno, pues que parece ya una feria de pueblo con venta de antojitos mexicanos, con venta de diversas cosas que llevan, incluso muchos comerciantes son de fuera. No, la mayor eso no parte es, luego a veces. eso no es la tradición. La tradición se vive en las casas. Claro, también la alcaldía tiene un programa cultural, lleva artistas, hay un teatro al aire libre en el pueblo, pero ¿qué creen? Pues difícilmente los habitantes del pueblo de Mixquic pueden acudir a disfrutar de esos espectáculos, de esos artistas que llevan, porque pues todos estamos viviendo nuestra tradición, preparando los altares en casa, preparando los tamales, el molito, ¿sí? El pan de muerto. Así es que si ustedes llegan a visitar Mixquic, querido público, dense cuenta que no son los puestos que están fuera de la iglesia vendiendo. Eso no es la fiesta se vive dentro de las casas. Y el 2 de noviembre en el Panteón con la alumbrada. Ahora sí, Sí, Félix. compañeros, quería comentarles una anécdota que eso sí es una anécdota real, real, se puede decir. Mucha gente no lo creía o no lo que puede creer, pero pasó esto realmente en el panteón. Le digo que mi hermana fue a ver a su difunto, a su hijo. Entonces estaba rezando en su panteón. Era temprano, no era muy tarde, a las 6 de la tarde, dice ella, que llegó una señora, mi hermana estaba llorando y le dijo, consolándola, oiga, ya no llore, ya no le llore a su hijo, él no sabe en dónde está. Su hijo al verla a usted llorar se pone triste y se va abajo de un árbol y se pone a llorar. Ya no llore, déjelo. Él está, dice, si viera
en dónde se encuentra su hijo. Es un paraíso, es una cosa bonita. ¿Me puede dejar estar un rato aquí? Y mi hermana pues dice, pues no la conozco, pero pues no me quita nada. Sí, quédese ahí. Disculpa, Félix, ¿fue un 2 de noviembre? Un 2 de noviembre. ¿En la alumbrada? Bueno, sí, ya, ¿En el ya era en panteón? el panteón a las 6 de la tarde. Oh. Llegó la señora, no la conocía mi hermana, ni nunca la había visto. Pues como es una tradición que toda la gente llega a rezar, mi hermana dice que pensó, pues a lo mejor no tiene, pues sí, a dónde rezar y pues, se vino acá o quiere vivir la tradición. Y que ella estuvo un buen rato con mi hermana y que le dijo, bueno, ya me voy, dice, ya no llore. Siga con sus tradiciones y me dio mucho gusto verla. Se fue la señora, pasó, ve que se dejan los saumerios porque luego pues, que sigan alumbrando toda la noche el incienso. Mi hermana dice que fue con mi hermano, pero mi hermano fue a la tumba de su esposa que están retirados. ¿Al otro día? Ajá, al otro día. Y entonces dice que mi hermano al estar levantando sus cosas vio una fotografía que estaba ahí en el panteón. Caray, no conozco esta persona que estaba ahí en una fotografía. Pero fíjese, era una fotografía, dice que de las de hace años, ve que era blanco y negro. Exactamente, en blanco y negro, ya muy desgastada, sucia, porque creo que esa vez había llovido en la noche y estaba sucia la fotografía. La levantó y se la llevó. Encontró a mi hermana y le dice, pues vámonos, sí, ya levantaron las cosas. ¿Lo que crees? Que encontré una fotografía que le dice, ¿y quién la puso? No, pues no sé quién es, no, pues no la conozco. Dice, a ver, que se la enseñó a mi hermana y que le dijo, esta señora fue la que vino, ahora sí que conmigo, que estuvo ahí el 2 de noviembre conmigo. Que le dijo mi hermano, ¿cómo crees? Dice, no, sí es, hermano. Imagínense cómo esta situación, llegar a una fotografía, llegar a una persona que ni siquiera la conocía. Son cosas que llegan a pasar, que mucha gente a lo mejor no lo cree, pero que son cosas que llegan a suceder. No sabemos realmente, pero fíjese que una persona del pueblo de Mixque me platicó, a lo mejor puede ser que sí sea cierto, ¿no? Pero que mucha gente no llega por la tradición, mucha gente llega que porque hay un portal que se abre en el pueblo de Mixque. Caray. Exactamente, le digo, no sé si sea real, pero que se abre y que hay una puerta en Mixque, otra puerta en Chapultepec y otra puerta en Michoacán, que precisamente el 2 de noviembre. Hay que investigar. Exactamente. Y eso nos da para otro programa. Otro programita. Claro. Un dato muy importante, maestra. Usted es consciente, mucha gente participó hace un año, para ser muy precisos, sobre todo en poder crear la ofrenda más grande del mundo. Hace un año tuvimos una oferta cultural en donde pudimos plasmar efectivamente a todo el mundo una ofrenda que, pues a finales de cuenta, superó a la ofrenda que anteriormente estaba en Veracruz con 1,800 metros cuadrados. La ofrenda que se realizó en Mixquic fue una ofrenda que midió 2,261 metros cuadrados y nos convierte como la ofrenda más grande del mundo. Y que rompió el récord Guinness. Así es. Y ya se ha de imaginar, fuimos partícipes de esa experiencia tan maravillosa. Claro, Giovanni, nos invitaron a participar desde la planeación, organización, instalación y el día de la premiación. Más de 600 gentes, tanto jóvenes, tanto vecinos de la comunidad de Mixquic, del barrio de Los Reyes, para ser muy preciso, montamos durante 6 días la mega ofrenda. ¿Se ha de acordar usted? Estuvimos a un ladito casi del centro del cementerio, hacia el lado de Los Reyes. Sí, como a 3 cuadras. Ofrenda, como a 3 cuadras. Y pues fue muy impresionante, sobre todo una labor titánica, porque fueron más de 20 toneladas de fruta, 20 toneladas de flor, fueron más de 3,800 piezas de pan de muerto, pero ya saben, unos panzotes muy gigantes. Del tamaño de un pastel. Del tamaño de un pastel grandes, sobre todo las velas, que fueron muchísimas velas, se cuentan que fueron más de 4,800 piezas de velas. Y veladoras. Veladoras, candeleros, tapetes. De acerrín. Y sobre todo la participación de diversas expresiones
culturales y también de visitaxistas que existen en la comunidad. Y que todo eso... Todos ellos participaron. Se invitó a la gente a que llevara las fotos de sus las familiares, fotos de las porque es un familiares. elemento más que no debe faltar en la ofrenda. Claro. La foto. La foto. Y eso pues convirtió efectivamente en algo maravilloso, increíble, y reitero, fue una oferta cultural importantísimo y que hoy nos convierte como un pueblo que también proyecta al mundo y sobre todo con esta participación de la ofrenda más grande del mundo. Pues con esto damos por terminado el tema. Nos despedimos de todos ustedes, deseándoles tengan un excelente día. Hasta luego. Sus amigos Rosa María Bernal, Giovanni Flores Ortega, Félix Jaime Pineda.